Hola, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo fue hasta ahora las dos clases anteriores? Habíamos visto metabolismo 1 con anabolismo, catabolismo, vías anfibólicas, enzimas y algunos conceptos de termodinámica. Luego la clase 2 en donde seguimos con metabolismo, viendo conceptos de digestión y absorción. ¿Cómo se llevaron con los recursos, con los PowerPoint, los audios que enviamos y las actividades? ¿Fueron claras? ¿Quedó alguna duda? Siempre si surge alguna duda, nos consultan vía campus o vía mail la manera que les resulte más práctica y cómoda. Bueno, ahora siguiendo un poco con el cronograma de la cursada, en esta clase número 3, que se dicta el 1 de abril del 2020, vamos a ver lo que son las oxidaciones biológicas. En esta parte de oxidaciones biológicas veremos reacciones de óxido de reducción, veremos también lo que es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Las actividades de los seres vivos requieren un continuo aporte de energía. Acá vamos a ver organismos que son fotótrofos y otros quimiótrofos. ¿Qué significan estos conceptos? Empecemos por fotótrofo. La energía lumínica es captada por pigmentos existentes en las células vegetales y en algunos microorganismos y transformada mediante la fotosíntesis en formas de energía, principalmente química, utilizable para la síntesis de sus propios componentes, como hidrato de carbono, lípidos y proteínas, a partir de sustancias muy simples en el medio, como dióxido de carbono, agua, nitrógeno. Estos organismos se llaman así, fotótrofos. Por su parte, los quimiótrofos necesitan incorporar moléculas complejas ya elaboradas. Van a utilizar la energía química contenida en estas moléculas. Veamos un ejemplo. Tenemos la glucosa, que es sintetizada por organismos que son fotótrofos a partir de dióxido de carbono y agua. Acá vemos representada la ecuación global de la fotosíntesis. 6 moles de dióxido de carbono, 6 moles de agua, más 686 kilocalorías dan como producto 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno. El dióxido de carbono y el agua se van a formar un compuesto de mayor contenido energético, la glucosa. Estas 686 kilocalorías son aportadas por la luz solar y la glucosa puede ser aprovechada por organismos capaces de degradarla y utilizar la energía liberada en el proceso. Vamos a ver qué pasa en los seres aerobios. Los organismos aerobios van a requerir de oxígeno para subsistir y las oxidaciones van a ser la principal fuente de energía. Como venimos transitando el ejemplo de la glucosa, vamos a ver que la oxidación completa en el organismo va a dar los mismos productos finales que si nosotros hiciéramos la combustión en el laboratorio. Esta reacción es fuertemente exergónica. Pero ¿qué pasa si yo en la célula la hago en una sola etapa? Va a haber una liberación de calor muy brusca. Entonces sería incompatible por esta elevación térmica. Sería incompatible con la subsistencia de esta célula. No es viable que suceda de esta manera. Además, se formaría energía que no puede ser utilizada por las células para efectuar algún tipo de trabajo. Por eso en el organismo lo que sucede es esta oxidación de la glucosa, pero en una serie de etapas que son ordenadas de manera tal que la energía se va a ir liberando gradualmente, en condiciones que van a permitir esta captación de la energía liberada y la utilización con eficiencia. Vimos hasta acá dos tipos de organismos. Los fotótrofos utilizan la energía de la luz para su desarrollo
y los quimiotrófos, que obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos químicos. Estos a su vez se pueden dividir en quimiolitótrofos, en donde oxidan compuestos inorgánicos, y los quimioorganotrófos, que oxidan compuestos orgánicos. Vamos a ir entrando en el término oxidación y reducción para entender cómo se producen las reacciones en el organismo. Antes se entendía por oxidación a la combinación de un elemento o compuesto con oxígeno, y de manera inversa la pérdida de un oxígeno era llamado reducción. Este término implicado al oxígeno ya no se utiliza. Ahora se dice que la oxidación implica una pérdida de electrones y una reducción implica la ganancia de electrones. Hay que quedarnos con este concepto: oxidación es pérdida de electrones y reducción ganancia de electrones. La oxidación y la reducción siempre están acopladas, pues en toda reacción en la cual un elemento se oxida, hay otro que se va a reducir. Los electrones cedidos por un elemento necesitan ser captados por otro, no van a quedar libres. Por esto se habla de reacciones de óxido-reducción o redox. En una reacción redox, el elemento oxidado es el agente reductor y el reducido el oxidante. En estas reacciones redox vamos a tener en cuenta los estados de oxidación. Recordando también un poco la tabla periódica, el número o este estado de oxidación va a indicar los electrones que un átomo va a ganar o perder para unirse con otros átomos y formar compuestos químicos. Para asignar este estado de oxidación debemos considerar algunas reglas. Primero, el estado de oxidación de un elemento o molécula neutra es 0. 2. La suma de los estados de oxidación de los átomos que forman una molécula neutra es 0. Por ejemplo, en el cloruro de sodio tenemos el sodio, que es 1 más, y el cloro, 1 menos. Entonces, es una molécula neutra, igual a 0. 3. Los iones tienen un número de oxidación igual a su carga. 4. Los metales del grupo 1, aquellos alcalinos, tienen un número de oxidación de +1, y los del grupo 2, alcalinos térreos, de +2. 5. El átomo de flúor presenta estado de oxidación -1 en sus compuestos. 6. El estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto cuando se combina con metales, que pasa a ser de -1. 7. El estado de oxidación del oxígeno en sus compuestos es de -2. 8. Cuando se combinan con metales, el grupo de oxígeno tiene en el estado de oxidación de -2. El del nitrógeno, el estado de oxidación es de -3, y el de los halógenos, el estado de oxidación es de -1. Este concepto nos va a permitir entender un poco más las reacciones de óxido-reducción y también de qué manera suceden. El potencial de reducción, ¿qué es? Los electrones solo van a poder fluir de un elemento a otro si el primero tiene mayor tendencia a cederlos que el segundo. La capacidad de una sustancia o elemento para oxidar a otro y por lo tanto para reducirse depende de su avidez por aceptar electrones, que se va a expresar con este potencial de reducción. El potencial de reducción de un elemento, ion o compuesto es la tendencia a ganar electrones frente a otro elemento, ion o compuesto, y se va a medir en voltios. ¿Cómo determinamos el potencial de reducción? Para saber cuál de los dos oxidantes es el más fuerte y en qué dirección va a marchar la reacción cuando ambos se pongan en contacto, se recurre a la medición del potencial de reducción, que está basada en el principio de las pilas electroquímicas.
¿Qué sucede en las oxidaciones biológicas? Gran parte de todos los sustratos oxidados en el organismo van a sufrir una deshidrogenación. Esto va a estar catalizado por enzimas, las deshidrogenasas, que van a ser específicas para cada sustrato. Entonces tenemos que los hidrógenos van a ser sustraídos al sustrato y se van a unir con el oxígeno molecular. Tenemos hidrógenos, tenemos oxígeno y tenemos 2 electrones. Estos sustratos van a formar como producto agua. Esto es considerado una semireacción. Es una semireacción de reducción, es decir, la ganancia de electrones. Yo tengo, por un lado, el oxígeno molecular, por otro lado, hidrógenos. Estos van a sumar en la reducción, van a ganar electrones para formar una semireacción de reducción y como producto obtener el agua. Las oxidaciones y las reducciones, las redox, pueden ser considerados como esto, como la suma de 2 medias reacciones o semireacciones, en donde se representa una la oxidación y en otra la reducción. Y siempre se van a escribir en el sentido de la reducción. Bueno, vimos reacciones de óxido-reducción, el concepto de oxidación, pérdida de electrones, el concepto de reducción, ganancia de electrones. Pero ¿dónde se da este flujo y transferencia de electrones? En la mitocondria. Por eso vamos a comenzar a ver sus partes constituyentes. Les sugiero que tengan a mano algún diagrama de la mitocondria para ir comenzando a analizarla desde el exterior hacia el interior. Este es un organela en el cual tiene lugar la transferencia ordenada de electrones y la captación de la energía generada por el flujo de electrones. La membrana externa. Esta está en contacto con el citosol, es permeable a iones y a moléculas de masa menor que 6 kilodalton. Esta permeabilidad se debe a la existencia de poros o canales formados por una proteína transmembrana que es llamada porina. Dentro de la membrana externa, separado de ella por un espacio intermembrana, se encuentra un segundo saco cerrado, que está constituido por la membrana interna, que contiene un espacio central o matriz mitocondrial. La membrana interna posee una permeabilidad muy selectiva, solo puede ser atravesada por agua, oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco, y algunos compuestos que se encuentran con que cuentan con algún sistema de transporte. La membrana interna posee invaginaciones llamadas crestas. Son más abundantes en aquellas mitocondrias con una intensa actividad respiratoria. La composición de la membrana interna tiene características que son distintivas. Contiene cardiolipina, que es un fosfolípido inexistente en otras membranas. Es muy rica en proteínas. Contiene partículas submitocondriales de forma esferoidal. También contiene integrantes de la cadena respiratoria, las estructuras y enzimas responsables de la captación de energía y síntesis de ATP y distintos sistemas de transporte. Matriz mitocondrial. Esta gran masa gelatinosa contiene enzimas integrantes de vías centrales del metabolismo oxidativo. ¿Recuerdan la primer filimina, metabolismo 1, que vimos vías anfibólicas? Allí se mencionó el ciclo de Krebs
y que se daba en la mitocondria. Bueno, ahora específicamente sabemos que es en la matriz mitocondrial porque allí están todas las enzimas necesarias para llevar a cabo este proceso. Además, en la mitocondria, estas participan en la destrucción programada de células o también llamado apoptosis. Acá está este esquema o diagrama que les mencionaba, que permite esclarecer un poco estas partes de la mitocondria que venimos viendo. Tenemos por un lado la membrana externa, ¿no?, que está en contacto con el citosol, tiene una permeabilidad que se debe a la existencia de las proteínas transmembrana llamadas porinas. Después teníamos el espacio intermembrana, luego la membrana interna. En esta membrana interna tiene una permeabilidad muy selectiva, que solo puede ser atravesada por agua, oxígeno, dióxido de carbono, amoníaco y algunos compuestos que cuentan con sistemas de transporte, que presentaban invaginaciones llamadas crestas, abundantes en mitocondrias de células con intensa actividad respiratoria. También que presenta un gran número de formaciones esferoidales, partículas submitocondriales. También decíamos que tiene características particulares y distintivas con la cardiolipina. Presenta también los integrantes de la cadena respiratoria, eso es muy importante. La membrana interna contiene integrantes de la cadena respiratoria, lo vuelvo a repetir. Las estructuras y enzimas responsables de la captación de energía y síntesis de ATP y diferentes sistemas de transporte, también otro concepto muy importante. Luego vimos la matriz mitocondrial, esta estructura gelatinosa en donde hay una cantidad de enzimas que integran vías del metabolismo oxidativo, como es el ciclo de Krebs y la vía de oxidación de los ácidos grasos. Eso también otro concepto muy importante. Mencionaba recién, es muy importante. ¿Por qué? Ahora vamos a ver la cadena respiratoria. Entonces tenemos que dar cuenta de dónde están los integrantes de la cadena respiratoria. ¿En qué parte de la mitocondria? ¿Recuerdan membrana interna? Bueno, ahí teníamos todos los integrantes de la cadena respiratoria. ¿Y qué es? Es una cadena de transporte de electrones que se hace en forma gradual por medio de aceptores que experimentan cambios reversibles en su estado redox. En esta membrana interna de la mitocondria, estos aceptores están dispuestos ordenadamente según un gradiente de potencial de reducción creciente y asociados íntimamente a las enzimas que van a catalizar las transferencias. Este conjunto recibe el nombre de cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. Dos hidrógenos seguidos de una reacción redox representan la suma de dos protones y dos electrones. A ambos se los denomina equivalentes de reducción. Y como había mencionado, la reacción se dirige hacia el potencial creciente. Todos los integrantes de la cadena de transporte de electrones se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Constituye un sistema multienzimático altamente ordenado. Solo la presencia de enzimas específicas asegura el cumplimiento de las etapas y la liberación de energía en forma gradual y controlable. Los hidrógenos no pasan directamente de un sustrato a otro aceptor, sino que existen enzimas que catalizan la transferencia. La transferencia de equivalentes de reducción puede estar dada por la nicotinamida adenina dinucleótido. Numerosos sustratos oxidables de distinta naturaleza son deshidrogenados en la matriz mitocondrial en reacciones catalizadas por enzimas específicas, las deshidrogenasas, cuya coenzima es un nucleótido de nicotinamida.
La nicotinamida deriva del núcleo pirimidina. Está relacionada con el ácido nicotínico. Es una vitamina perteneciente al complejo B. En las células existen dos coenzimas, la nicotinamida adenina dinucleótido y la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. En su estado reducido, estas coenzimas se encuentran unidas a un hidrógeno y a un electrón. De los dos hidrógenos cedidos por el sustrato, queda un protón en el medio. La porción nicotinamida de la molécula actúa como aceptora de hidrógenos y electrones. La coenzima NAD reducida cede equivalentes de reducción al primer aceptor de la cadena de transporte electrónico y de este modo vuelve a quedar oxidada. El destino de los equivalentes de reducción no es el mismo si son captados por el NAD o NAD-fosfato. El NAD reducido en la matriz mitocondrial cede hidrógenos a la cadena respiratoria con la finalidad de producir energía, mientras que los hidrógenos del NAD-fosfato reducido son utilizados preferentemente en síntesis de diversos compuestos. Componentes de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es un conjunto de aceptores y transportadores de hidrógenos y electrones incluidos en la membrana interna de la mitocondria. Componentes de la cadena respiratoria. Tenemos este conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción incluidos en la membrana interna de las mitocondrias. Está formado por 4 complejos y 2 integrantes libres, coenzima Q y citocromo C. Empecemos por el primer complejo, denominado NAD reducido ubiquinona reductasa. El NAD reducido es oxidado por este primer complejo de la cadena respiratoria. Es el complejo de mayor tamaño, está formado por unas 45 cadenas polipeptídicas, contiene molécula de flavina mononucleótido, representado por las siglas FMN como grupo prostético, de 16 a 24 átomos de hierro en 7 a 9 centros ferrosulfurados. Los electrones transferidos desde el NAD al complejo NAD ubiquinona reductasa son captados inicialmente por flavina mononucleótido, el cual se va a reducir. Luego pasan sucesivamente por átomos de hierro de distintos centros ferrosulfurados del complejo y finalmente son cedidos a la ubiquinona o coenzima Q. Sustratos existentes en la matriz mitocondrial como sucinato, acetilcoenzima A, glicerol 3-fosfato son oxidados por deshidrogenasas que utilizan flavina adenina dinucleótido, representados por las letras FAD, como enzima. En esta reacción, el FAD se va a reducir. Una flavoproteína ligada al FAD, que cataliza la oxidación del sucinato, integra el complejo que es sucinato ubiquinona reductasa, constituido por 4 subunidades polipeptídicas, una molécula de FAD como grupo prostético, 8 átomos de hierro y 8 de azufre distribuidos en 3 centros ferrosulfurados. Los electrones fluyen desde el sucinato al FAD, que se convierte en FAD reducido, y a los átomos de hierro de los centros sulfoférricos para ser transferidos finalmente a la coenzima Q. Bien, este es el segundo complejo, en donde se transfiere desde el sucinato a la coenzima Q. El tercer complejo. En el tercer complejo es la ubiquinona citocromo C reductasa. Los citocromos B y C1 van a integrar un complejo que es este llamado ubiquinona citocromo C reductasa.
está formado por 11 subunidades polipeptídicas diferentes, incluyendo 2 citocromos, el B y el C1. También se encuentra en este complejo una proteína sulfoférrica. Los citocromos son hemoproteínas con capacidad de aceptar electrones. El átomo de hierro del hemo capta un electrón, pasando del estado oxidado al reducido. Se han identificado varios tipos de citocromos, 2 citocromos A, 2B y 2C. Desde el complejo ubiquinona citocromo C reductasa, los electrones van a pasar al citocromo C. Es una proteína periférica ubicada del lado exterior de la membrana mitocondrial interna, asociada por atracciones electrostáticas de las cabezas polares de los fosfolípidos. El citocromo C es un transportador móvil que recibe electrones de la ubiquinona citocromo C reductasa y los transfiere al complejo citocromo oxidasa, responsable de esta última etapa del sistema. Entonces, el cuarto complejo es esta citocromo oxidasa. Contiene un citocromo A, 1A3 y 2 iones cobre, que forman 2 centros hemo-cobre. La citocromo oxidasa es el único componente del sistema de transporte electrónico con capacidad para reaccionar directamente con oxígeno. Una molécula de oxígeno capta 4 electrones y se une a 4 protones para formar 2 moléculas de agua. Acá vemos un esquema de los complejos de la cadena respiratoria que vimos anteriormente. A excepción de la ubiquinona, que se encuentra libre en el interior de la doble capa lipídica, y del citocromo C, cuyas moléculas están adosadas a la cara externa de la membrana interna, los restantes componentes de esta cadena respiratoria se agrupan en 4 complejos multimoleculares que ocupan todo el espesor de la membrana, y estos se designan con números romanos. Sintetizando, tenemos el complejo 1. El complejo 1 es el NAD reducido ubiquinona reductasa. Por intermedio del NAD recibe hidrógenos de sustratos oxidados por deshidrogenasas ligadas a esta coenzima. Contiene FMN y varios centros ferrosulfurados. Entrega los hidrógenos a la ubiquinona. El complejo 2 corresponde a la sucinato ubiquinona reductasa. Posee un grupo prostético, FAD, y 3 centros ferrosulfurados. Transfiere equivalentes de reducción desde el sucinato a coenzima Q. El complejo 3 es la ubiquinona citocromo C reductasa. Contiene citocromos 2B y un C y un centro ferrosulfuroso. Transfiere electrones desde ubiquinona hasta la citocromo C. El complejo 4 es la citocromo oxidasa, en la cual están incluidos los citocromos A y A3 y 2 iones cobre. Cataliza la reducción de oxígeno a agua. Bien, acá hemos esquematizado la constitución y todo el ordenamiento de los complejos. Este ordenamiento de los complejos de la cadena respiratoria tiene también un apoyo experimental. Una de las evidencias es el valor de las potenciales de reducción de los distintos pares redox que la integran. Bien, entonces vemos estos complejos, repasando un poquito, son 4 complejos que se van a designar con números romanos.
Estos se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Allí están presentes en los conjuntos de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción. Y después tenemos la ubiquinona. Acá se ve la ubiquinona en color verde, que se encuentra libre en el interior de la doble capa lipídica. Y el citocromo C, que se ve en color celeste, que está adosado a la cara externa de la membrana interna. Este primer complejo se llama NAD-ubiquinona reductasa. El 2, succinato ubiquinona reductasa. El 3, ubiquinona citocromo C reductasa. Y el 4 es la citocromo oxidasa. Inhibidores del transporte de electrones. Esto ha ayudado a deducir la secuencia de la cadena respiratoria y también permitió conocer mejor el mecanismo de fármacos y venenos. Estos inhibidores van a ir actuando en diferentes complejos. Actúan a través del complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Aquellos que actúan en el complejo 1 está la rotenona, que es un veneno vegetal, poderoso veneno de peces, el amital y el alotano. Luego los que actúan en el complejo 3, antimicina. En el complejo 4, cianuro, monóxido de carbono y ácidas. Hasta acá vimos la cadena respiratoria, conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción. En la filimina anterior, que teníamos el diagrama de esta cadena respiratoria, veíamos al finalizar los 4 complejos la ATP sintetasa, que es una enzima que está ubicada en la membrana mitocondrial interna, y muchos protones en el espacio intermembrana. ¿Qué va a suceder con estos protones? Bueno, lo vamos a ver ahora en la fosforilación oxidativa. La producción de ATP utilizando energía liberada durante el transporte de electrones en la cadena respiratoria es denominado fosforilación oxidativa. Interviene esta enzima, ATP sintetasa, y se calcula que un humano adulto consume alrededor de 40 kilogramos de ATP en un día de actividad normal. Esta enzima está constituida por la asociación de dos complejos proteicos, F1 y F0. En la filimina siguiente vamos a ver una hipótesis. Adelantándonos un poco a ella, decimos que los protones tienen solo una vía que les ofrece el complejo F0 o F1 para regresar a la matriz. La corriente de regreso provee la energía que permite generar ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico. Hay varias hipótesis sobre el mecanismo de la fosforilación oxidativa. Aún existen aspectos no resueltos del mecanismo de acople entre transferencia de electrones y síntesis de ATP. Hay 3 hipótesis, la más con más sustento experimental y la más aceptada es la hipótesis quimiosmótica, presentada en 1961, en donde dice: se basa en el transporte de electrones y protones, que simultáneamente con el transporte electrónico en la cadena respiratoria se produce transferencia de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio exterior de la membrana interna y se crea un gradiente de protones de pH y una diferencia de potencial eléctrico. Casi todo el ATP formado en las mitocondrias se utiliza en el exterior de ellas, por lo que debe ser enviado al
exterior. Mientras que los compuestos para regenerar el ADP y el fósforo inorgánico deben ingresar a la matriz. Acá se ve también un transporte de ATP-ADP. Siguiendo con este transporte de ATP y ADP, decimos que estos tienen cargas, por lo cual no pueden difundir libremente a través de la membrana. El transporte va a estar a cargo de un translocador o un sistema de cotransporte que va a intercambiar ATP de la matriz por ADP del exterior. El ATP tiene 4 cargas negativas y el ADP 3. El intercambio va a tender a neutralizar el gradiente eléctrico creado por el bombeo de protones. El potencial de la membrana interna, positivo afuera y negativo adentro, va a determinar y va a impulsar el cambio. En el transporte de fósforo inorgánico puede interpretarse como un pasaje en el mismo sentido, hacia el interior. Alrededor del 25% de la energía generada por la transferencia de electrones en la cadena respiratoria es impulsada para realizar los cotransportes. Hasta ahora vimos inhibidores de transporte de electrones, pero lo que vamos a ver ahora son aquellos que no bloquean el flujo de electrones, pero disocian el proceso de fosforilación, llamados desacoplantes. Uno muy utilizado es el DNP, que transfiere iones hidrógeno desde el lado externo de la mitocondria hacia la matriz y anula el gradiente de protones creado por la cadena respiratoria. Otro es el ácido salicílico, la valinomicina, la nigericina y la oligomicina. El 40% de la energía libre en la cadena respiratoria es aprovechada para la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa y el 60% restante se desprende como calor para el mantenimiento de la temperatura corporal. La fosforilación oxidativa requiere la presencia de concentraciones adecuadas de los sustratos necesarios, como ADP, fósforo inorgánico, oxígeno y un metabolito oxidable, capaz de ceder de electrones a NAD o FAD. Cuando disminuye la disponibilidad de cualquiera de estos 4 factores, se va a limitar la síntesis de ATP. El nivel de ADP en la matriz mitocondrial es muy importante como regulador de la fosforilación oxidativa. Este efecto exige una estrecha relación entre el transporte de electrones y la fosforilación y se ha denominado control respiratorio. En el recién nacido y en muchos animales, especialmente aquellos que realizan periodos de hibernación, existen depósitos llamados grasa parda. Este color pardo se debe a la cantidad de mitocondrias. Pero estas mitocondrias no realizan fosforilación oxidativa a pesar de tener un flujo de electrones intenso, sino que funcionan como si estuvieran bajo el efecto de desacoplantes, debido a la presencia de la termogenina. La termogenina actúa como transportador de protones. Esta vía alternativa del flujo de protones, no acoplada a la síntesis de ATP, es activada por ácidos grasos libres. La energía producida por el transporte de electrones se irradia como calor y sirve para mantener la temperatura corporal. Los hidrógenos de sustratos oxidados en reacciones catalizadas por enzimas dependientes de NAD son transferidos al primer complejo de transporte electrónico. El NAD debe encontrarse en la matriz mitocondrial a fin de ceder los hidrógenos a la cadena respiratoria, localizada en la membrana interna. Existen reacciones catalizadas por oxidorreductasas dependientes de NAD que tienen lugar en el citosol.
La membrana interna no es permeable a los nucleótidos de nicotinamida, por eso exige la presencia de conmutadores de hidrógeno o lanzaderas. Vamos a ver dos, la lanzadera del glicerofosfato y la lanzadera del aspartato malato. Entonces tenemos estos sistemas lanzaderas o conmutadores que van a hacer llegar los equivalentes de reducción a la cadena respiratoria. Es muy activo en músculo esquelético y cerebro, esta lanzadera del glicerofosfato. Va a haber un sustrato aceptor, una enzima en el citosol. Estos hidrógenos del NAD van a ser transferidos a este sustrato aceptor y se transforma en glicerol 3-fosfato. Luego, en la cara externa de la membrana interna de la mitocondria, existe una glicerofosfato deshidrogenasa ligada al FAD. Gracias a esta localización, el glicerol 3-fosfato formado en el citosol no necesita entrar en la matriz para ser oxidado a el sustrato aceptor y transferir sus hidrógenos al FAD. El FAD reducido va a seguir los equivalentes de reducción a la ubiquinona o coenzima Q. Ahora el momento de la lanzadera del aspartato malato, otro sistema conmutador de hidrógenos que es muy activo en hígado, riñón y corazón. Están involucradas en la misma las isoncimas citosólicas y mitocondrial del aspartato, aminotransferasa y malato deshidrogenasa. Y este va a actuar en una serie de etapas sucesivas. Está la transaminación de L-aspartato y alfa-acetoglutarato catalizada por la aspartato aminotransferasa citosólica. Se forma L-glutamato y oxaloacetato. Este último, en una reacción catalizada por la malato deshidrogenasa citosólica, va a aceptar dos hidrógenos del NAD reducido citoplasmático. Dentro de la mitocondria, el malato es oxidado a oxaloacetato por la malato deshidrogenasa mitocondrial. Este participa en una reacción de transaminación con L-glutamato, catalizada por la aspartato aminotransferasa mitocondrial. Forma L-aspartato y alfa-acetoglutarato. Estos últimos dos compuestos disponen en la membrana interna de sistemas de transporte que le permiten salir hacia el citosol. También, aparte de estos dos sistemas que vimos anteriormente, existe el citrato piruvato que funciona en la transferencia de acetilos desde matriz a citosol y también actúa como una lanzadera de hidrógenos. Ahora vamos a ver el tema de los antioxidantes. Estos antioxidantes van a permitir el control sobre las oxidaciones biológicas, dado que si estos no estuvieran, se generaría un efecto tóxico en el organismo. Tenemos especies reactivas, es decir, oxidantes. Son productos tóxicos responsables de daño oxidativo en las células y se llaman especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. Ambas incluyen radicales libres y otras sustancias que, si bien no contienen radicales libres, son muy reactivas y poseen capacidad oxidante. Radical libre. Es un átomo o un grupo de estos que poseen en orbitales externos uno o más electrones no apareados. Se representan con un punto junto al o a los símbolos de los elementos constituyentes. Se originan en organelas como peroxisomas, mitocondrias, retículo endoplasmático de todas las células. También puede deberse al ingreso de microorganismos o partículas extrañas al organismo. Para contrarrestar la toxicidad de peróxido de hidrógeno y radicales superóxido e hidroxilo, el organismo dispone de mecanismos eficaces de protección. Hay especies que son reactivas de oxígeno y otras de nitrógeno. Aquí podemos ver algunos ejemplos.
Esas especies reactivas oxidantes generan daños en la salud humana. Generan daños sobre moléculas de ADN, lípidos, proteínas y carbohidratos, algunas patologías como cáncer, arteriosclerosis, síndrome de reperfusión. Y hay grupos de riesgo, es decir, aquellos más afectados son los recién nacidos prematuros, fumadores y alcohólicos. El organismo contiene mecanismos de defensa contra estos agentes tóxicos. Estos pueden ser endógenos o mismo también hay mecanismos de defensa exógenos que los incorporamos a través de los alimentos. Entre los endógenos, por ejemplo, está una enzima, la superóxido dismutasa, en donde los aniones superóxidos son eliminados por catalizadores como esta superóxido dismutasa. Luego está la catalasa, que actúa sobre el peróxido de hidrógeno. Es una hemoproteína existente en casi todas las células, particularmente en hígado, riñón, médula ósea y glóbulos rojos. Luego otra enzima, la glutatión peroxidasa, que cataliza la reducción de hidroperóxidos orgánicos y el peróxido de hidrógeno en reacciones en las que participa el glutatión. El glutatión peroxidasa está localizada en el citosol y mitocondrias. Esta enzima ayuda a mantener muy baja la concentración de peróxido de hidrógeno en los tejidos. Ahora los mecanismos de defensa exógenos, como la vitamina C y la E, carotenoides como licopeno y flavonoides. La regeneración de antioxidantes. Los antioxidantes reaccionan con las especies reactivas dando productos oxidados y radicales poco activos que son convertidos a su estado original para mantener el sistema de defensa. Para finalizar esta clase número 3, les propongo que hagamos un recorrido por todas las filiminas para integrar un poco y que no quede ningún tema sin entender, aquellos conceptos que debemos tenerlos bien presentes, poder afianzarlos. Este esquema está bueno porque es la integración de lo que vimos hasta recién, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Está bueno por ahí si lo pueden tener a mano y por ahí sacar alguna flecha e ir haciendo sus propias anotaciones. También les pido que por favor lean, escuchen y lean atentamente el Power cuando se habla de si es reducido o oxidado el FAD o el NAD. Por favor, préstenle atención a eso y también a lo que está escrito, porque a veces en 2 momentitos creo que mencioné FAT y por ahí, o NAD mejor dicho, y era reducido y no aclaré oralmente que era reducido, entonces por favor también vayan escuchando y afianzando con lo que está escrito. Bien, empezamos por oxidaciones biológicas. Vimos la energía, este continuo aporte de energía que requieren los seres vivos. Organismos que son fotótrofos, que utilizan la energía lumínica a partir de la fotosíntesis, generan sus propios compuestos, como hidrato de carbono, proteínas, lípidos, y los quimiótrofos que utilizan la energía de las moléculas. Vimos el ejemplo particular de la glucosa, en donde tantos moles de dióxido de carbono, tantos de agua y una cantidad de kilocalorías provistas por la radiación solar nos daban en nuestro caso particular un mol de glucosa. Esta glucosa podía ser aprovechada por los organismos capaces de degradarla y utilizar la energía liberada en este proceso. Vimos la oxidación y la reducción. La oxidación implica una pérdida de electrones, la reducción una ganancia de electrones. Están acoplados, son procesos de óxido de reducción, ya que ningún electrón tiene que quedar libre. Potencial de reducción, esta tendencia a ganar electrones, que va a ser importante a la hora del ordenamiento, ¿no? Cómo están ubicados los complejos en la membrana mitocondrial interna.
Luego pasamos a la mitocondria. En la mitocondria en donde se da una transferencia ordenada de electrones y la captación de energía generada por el flujo de electrones. Sus partes también constituyentes, membrana externa, caracterizada por una permeabilidad dada por poros, ¿no? La porina. Una membrana interna que tiene una permeabilidad selectiva, invaginaciones con crestas. Tienen los componentes integrantes de la cadena respiratoria, enzimas y estructuras responsables de la captación de la energía y síntesis de ATP y diferentes sistemas de transporte. Entonces esto nos permite llevarnos y dirigirnos a cadena respiratoria, porque en esta membrana interna tenemos todos los integrantes. Cadena respiratoria es el conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción. Cuando hablo de equivalentes de reducción me refiero a hidrógenos y electrones, protones, electrones. Tenemos 4 complejos que se van a esquematizar con números romanos. El complejo 1, NAD reducido ubiquinona reductasa, en donde se entregan hidrógenos a la ubiquinona. Luego pasa al segundo complejo, sucinato ubiquinona reductasa, transfiere equivalentes de reducción desde sucinato a la coenzima Q. Tercero, ubiquinona citocromo C reductasa, electrones desde la ubiquinona al citocromo C. Y el complejo 4, la citocromo oxidasa, que va a catalizar la reducción de oxígeno a agua. Veíamos también cómo estos 4 complejos están anclados en la membrana mitocondrial interna y la ubiquinona o coenzima Q y el citocromo C están libres. Además, veíamos luego, acoplado a esta cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, ¿no? La cadena respiratoria utiliza la energía liberada por la transferencia de electrones para bombear protones, los hidrógenos que vemos en el espacio intermembrana, hacia el exterior y crea un gradiente de protones. Este gradiente de protones van a pasar a la matriz mitocondrial únicamente por este complejo proteico F0, F1, que es de la ATP sintetasa. Ahí se ve la flecha y cómo estos protones van a ingresar nuevamente a la matriz mitocondrial y se genera una fuerza protón. En esta fosforilación oxidativa hay una producción de ATP utilizando toda esta energía que se libera en el transporte de electrones de la cadena respiratoria. También en la cadena respiratoria, recordemos que había inhibidores del complejo 1, del complejo 3 y del 4, y en la fosforilación oxidativa vimos los desacoplantes. También luego con este ATP estuvimos viendo cómo era el transporte ADP-ATP, ¿no? Porque decíamos que gran parte del ATP generado en las células es sintetizado dentro de la mitocondria, pero se consume fuera de ella. Por esta razón, casi todo el ATP formado debe ser enviado hacia el exterior de estas organelas, mientras los compuestos necesitan para regenerarlo ADP y fósforo inorgánico que deben ingresar en la matriz. Esto se daba
Veíamos que también las 3 moléculas tienen carga, por lo cual no van a difundir libremente por la membrana. Se necesita de un translocador o un sistema de cotransporte que intercambie el ATP de la matriz por ADP del exterior. Esto también se da por un potencial en las membranas. Bien, creo que hasta acá es todo lo que vimos de manera bien resumida e integrada. También como una cosita más podemos agregar que en las oxidaciones gran parte de los sustratos oxidados sufren una deshidrogenación. Al sufrir una deshidrogenación van a perder hidrógenos. Estos son sustraídos de este sustrato en forma gradual a través de aceptores dispuestos ordenadamente según gradiente de potencial de reducción creciente y asociados a enzimas que van a catalizar la transferencia, que es la cadena respiratoria. Bueno, espero que con esta última parte queden por ahí más claros. Cualquier cosa nos consultan. Espero que tengan una buena semana y seguimos en contacto. Un beso.